Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Rodríguez Pérez Armando Adolfo. Presente, buenos días, profesor. Buenos días. Ruiz Medina Areli. Presente, profe. Gracias. Sánchez Arias Kiryat Alberto. Aquí, profe. Profe, se me trabó ahorita y mi compu cuando pasó. No te preocupes, sí tienes la asistencia. Sánchez Victoria Alexis. Presente, profesor, buenos días. Gracias, buenos días. No te preocupes, José Luis, también ya tienes la asistencia. Santis Awatsi Robert Alexander. Presente, profe. Buenos días. Gracias, buenos días. Torres González Jorge Eduardo. Presente, profesor. Y terminamos con Uribe Molina Miguel Ángel. Presente, profesor. Excelente. Muchas gracias. Empezando noviembre, ¿verdad? Muy bien. Chicos, pues mañana es nuestro examen parcial. Un par de cosas. La primera, ya está asignada, tal vez ya lo vieron y si no lo vieron lo menciono, la asignación de la práctica del segundo parcial. Y esta se ha recorrido la fecha, les había dicho que el fin de semana, dado pues la demora en la entrega, tenía que verificar varias cositas ahí, que se viera lo que yo deseaba que se viera. Saben que pues el estar ajustando valores y parámetros para dar los que se van a proponer pues lleva su tiempo, entonces entre una cosa y otra, total que ya está ahí asignada, pero la fecha de entrega la recorrí para el día martes, es decir, que vendría siendo el martes 9, ahorita lo confirmo, sí, martes 9 de noviembre es la fecha límite de entrega. Por supuesto que creo que con el material que les voy a compartir de la guía será bastante ayuda para que puedan darle solución antes de tiempo. Esa guía no la... O sea, tengo la versión anterior, pero creo que les va a servir más si actualizo un poquito esa versión al respecto y más si la actualizamos en vivo, ¿no? Entre todos. Pero eso no sería hoy, sería mañana, aunque mañana también es el día del examen parcial, como recordarán, de manera muy similar al del parcial anterior, pues iba a venir ahí en la plataforma y yo les iba a dar un tiempo para que la terminen de resolver. Podemos dar incluso que el tiempo sea pues posterior a la hora de la clase, ¿no? En caso de que ocupásemos más del tiempo necesario, que no creo, pero de todas formas, pues para que ustedes vayan viendo como de qué se va a tratar, que es, repito, es muy similar al caso anterior, nada más que acuérdense que los temas del primer parcial fueron más como de formativos, más de la base, y en este segundo parcial es más como en sí la esencia del curso, ¿no? Entonces, con esto creo que ya concluyo estos comentarios. Entonces, nada más acordarse que es por equipo, que todos los integrantes del equipo deben entregar el mismo reporte. Tengo pendiente entregarles de vuelta los reportes de la práctica anterior que por ahí me estuvieron pidiendo para que vieran dónde se habían equivocado, que mejorar esa parte. Yo también nada más les recuerdo que también los porcentajes de evaluación aquí cambian, ¿no? Ahora se puede poner más atención en la parte de la simulación y tendrá menos peso el reporte, sin embargo seguirá siendo importante, ¿no? Entonces ahí ya están especificados en la misma práctica el puntaje de cada cosa, ¿no? Denle chance de terminar esta guía, que les digo, nada más es actualizarla, porque ya de hecho ya está hecha, nada más que tiene por ahí un tema además que no hemos visto, lo vamos a dejar para el tercer parcial de ese tema, que es el de observador de orden mínimo. Y la sesión de hoy la quiero dedicar a algo que pues debió estar incluido, bueno, de hecho está dentro del, digamos, del tema de
de este segundo parcial. Sin embargo, no lo vamos a evaluar como tal, o sea, para que no se asusten, ¿no? De que vaya a venir algún problema así. Pero bueno, es bueno que sí lo sepan. Y digo, dicho sea de paso, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? La cuestión, el cuestionamiento era, ¿qué pasaba si en un sistema la controlabilidad no era completa, por ejemplo, ¿no? Y que de manera dual aplicaba también para la observabilidad. Entonces, en el caso de la controlabilidad, había que separar la parte que no era controlable y entonces enfocarse en ver de la parte que no es controlable, ver si es estable o si está asociado con valores propios estables. Y de ser así, entonces yo podía hacer un diseño del compensador de la parte que sí es controlable. O sea, no estaba del todo perdido. Sin embargo, si la parte no controlable estaba asociada a unos valores propios inestables, entonces ahí sí no se puede diseñar una compensación por retro de estados, ya que pues esa parte nunca la voy a poder modificar, el sistema seguirá siendo inestable, entonces tengo que buscar otro enfoque, otro modelo, otra representación, otra estrategia para controlar el sistema, ¿no? Entonces ese es a grosso modo de lo que trata la sesión de hoy. Es pues un poco más como informativa, pero finalmente, bueno, pues trata de este tema asociado a lo que se le conoce como el principio de separación, para lo cual no tengo aquí como tal una presentación en PowerPoint, pero sí viene ahí en sus notas. Les digo ahorita en qué página viene, de hecho. Viene en la página, a partir de la página 17 de las notas. ¿Sí? Ahí verán que termina un ejemplo del método de los observadores. No es cierto, no es cierto, del compensador de seguidor. Es un ejemplo de compensador seguidor. Y enseguida de ese ya viene en la página 17 lo que se conoce como el principio de separación cuando el estado no es completamente controlable, ¿sale? Entonces aquí, bueno, en lugar de leer todo lo que dice ahí, voy a, de manera muy breve a resumir a qué nos estamos refiriendo. De entrada sabíamos que revisábamos la controlabilidad verificando la matriz de controlabilidad o en particular el rango de la matriz de controlabilidad. Entonces si teníamos un sistema de orden n, pues el rango de esta matriz para que fuera de estado completamente controlable también tenía que ser n el rango. Entonces al no ser así, decimos que es de rango menor. En este caso de n menos l, ¿no? L sería el número de estados no controlables. Entonces vamos a empezar por 1, ¿no? Vamos a decir que un estado nada más no es controlable. Ese un estado lo podemos aislar y ya después se puede incluso generalizar a L estados no controlables, y N menos L estados que sí son controlables, ¿no? La D básicamente consiste en obtener este subsistema o esta subrepresentación del sistema. Vean que ese es el... sí, ya vimos que en el primer parcial que la representación en ecuaciones de estado tiene más de una representación. Bueno, esta es una de esas tantas representaciones donde lo que estamos haciendo es, pues, a grosso modo, separar los estados controlables, aquí distinguidos por un subíndice C, y los no controlables distinguidos por un subíndice NC, ¿no? O sea, no controlables. Y las matrices que se obtienen, o las submatrices que se obtienen tanto en la matriz A como en la matriz B, están relacionadas precisamente con estos estados. En particular, si vemos, este sistema similar lo obtengo a través de una matriz de transformación MSC. Ven, aquí está MSC a la menos 1 por A por MSC. Esto me da la matriz A similar. Y MSC a la menos 1 por B me da la matriz B similar. ¿De dónde saco esta matriz de transformación MSC? Pues resulta que la saco de la matriz de controlabilidad, con la diferencia de que, bueno, aquí la matriz de controlabilidad me va a dar una matriz singular, lo que significa que su determinante es 0 y por lo tanto no tiene inversa. Y lo que yo tengo que hacer es reemplazar alguna de sus filas o de columnas, la que sea linealmente dependiente o aquellas que sean linealmente dependientes, de tal forma que como resultado yo obtenga una matriz no singular. Entonces,
este es, digamos que dentro del procedimiento del principio de separación, la parte, la parte más latosa, por así decirlo, porque no hay como una regla fija, hay sugerencias, hay tips para encontrar esta matriz de transformación, pero, pero como tal en un principio es así como a la deriva, ¿eh? Identificar dónde se puede hacer este cambio y proponerlo y entonces ejecutarlo, ¿no? Así como lo vamos a ver aquí en un par de ejemplos. Y bueno, ya una vez que se tenga, ese es como el primer obstáculo, ¿no? La primera dificultad, obtener esta matriz de transformación. Ya la tengo, ok. Aplico para ver, porque también puede que no me dé la separación de manera correcta. Es un relajo, ¿no? Identificar bien cuál es la matriz, cuál es la parte no controlable, la que sí es, en cuanto a valores propios se refiere. Yo les voy a dar un tip para así identificarlos y entonces a ver si tendremos la certeza de que esté correcta nuestra matriz de transformación o no. Hecho esto, y ya que esté correcto, entonces de las submatrices, vemos que la submatriz A, subíndice 1, 1 o A11, estará relacionada con la parte controlable. Entonces, en caso de que el sistema tenga la parte no controlable estable, entonces yo me apoyaré del par A11 junto con la matriz B1 para tener el diseño de mi subsistema o de la parte que sí es controlable en el sistema y ahí es donde diseñaré mi retro de estados. En cuanto a la otra parte, la que no es controlable, esa está asociada con el par A subíndice 22 o A22 y con la matriz B2, que esto se formaría en el conjunto del subsistema no controlable. Vuelvo a aclarar que si estos dos están resueltos o asociados a un valor propio o a valores propios inestables, entonces no se puede hacer nada. Supongamos entonces, partamos de la premisa de la hipótesis de que sí es estable. Entonces, el diseño ya se hace de un orden menor, ¿verdad? Si el sistema, por ejemplo, es de tercer orden y tengo un estado no controlable, puedo diseñar mi retro de estados de segundo orden, ¿no? De dos componentes. Pero eso sería para el sistema similar. Sin embargo, necesitamos este, regresarlo al sistema original. ¿Cómo? Pues igual como lo hicimos con el método de la matriz de transformación. Les voy a pedir, me disculpen un par de minutitos, necesito atender una cuestión técnica aquí. Y ahorita seguimos, por favor.
A ver, ¿en qué me quedé? Sí, siguen aquí conmigo, ¿verdad? Ok, esto que estoy mostrando, gracias. Es algo de lo que ya he explicado, en el que se diseña el compensador nada más de la parte que es controlable. Y ven que para la parte no controlable simplemente se pone por cero, porque bueno, finalmente pues no puedo modificarlo. Entonces, aunque le ponga aquí por cero, de todas formas, al lado cerrado seguiré teniendo los valores propios inestables, pero no controlables, ¿no? Perdón, estables, pero no controlables, ¿no? O sea, esos no se pueden modificar. Y luego, para regresar al sistema original, hacíamos lo mismo que en el método de la matriz de transformación, ¿no? Esta matriz KC, digamos, del sistema controlable, de la parte controlable, la multiplicamos por nuestra matriz inversa de transformación, lo cual nos dará la matriz K para el sistema que ya es el sistema original, ¿no? Para muestra aquí un ejemplo, este ejemplo hace que tenemos la matriz A en forma diagonal, donde podemos observar pues, los valores propios sobre la diagonal, es decir, serían 0, menos 4 y menos 1. Entonces, vemos que tenemos dos estables y uno pues que no lo es, que sería el 0, ¿no? Y como recordarán, de esta forma podemos directamente saber, sin hacer nada, más que observar, si el sistema era completamente controlable o no. Y entonces vemos que para ello la matriz B no debían de ser ceros sus filas, ¿no? Cuando son valores reales y diferentes. En este caso vemos un 0 en la segunda fila, lo que significaría que el menos 4 está asociado con la parte no controlable. ¿Sí? O sea, de entrada aquí ya lo sabemos, ¿no? Pero de todas formas lo comprobamos. Calculamos la matriz de controlabilidad, vemos que nos resulta una fila de ceros. Entonces eso me da una matriz de rango 2. Entonces el sistema no es de estado completamente controlable, ya lo sabía desde acá, ¿no? Dos estados sí lo son, uno no lo es. Entonces, como el valor propio al que está asociado la parte no controlable es estable, entonces yo puedo diseñar un compensador de retroestados para la parte que sí lo es. Y ahí entonces voy a proponer un par de polos complejos conjugados, van en menos 2 más j y menos 2 menos j, para la parte que sí es controlable. ¿Sí? ¿Qué hago? Necesito completar mi matriz de controlabilidad vean, era toda una fila de ceros y aquí lo que hice fue modificar este último con un 1. También pude haberlo hecho aquí o pude haberlo hecho acá, pero a lo mejor no me resultaba correcto. Entonces es lo que quiero mostrar ahorita, lo voy a hacer con el MATLAB. Y aquí yo propuse 1, pero puede haber sido cualquier otro número que no fuera 0. Por ejemplo, menos 1 o 2, no sé, otro número cualquiera. No hay una regla que diga que se maneje como tal 1. Yo les haría esta recomendación muy parecido como cuando resolvíamos los valores propios y los vectores propios, ¿no? de las matrices A. Manejar unos y ceros facilita mucho las operaciones. Entonces, por eso es que yo aquí en esta última fila, perdón, en la fila de en medio, en la última columna, pues propuse este cambio del 1 en vez del 0 que tenía originalmente mi matriz de controlabilidad. Con eso obtengo esta matriz MCC y compruebo que efectivamente tiene inversa, por lo tanto es una matriz no singular. ¿Cómo sé que está bien? Aplico mi transformación y verifico los valores propios que tienen mi subsistema controlable y mi subsistema que no es controlable, ¿no? En este caso veo, de hecho, que la parte que no es controlable tiene el menos 4 que coincide con el menos 4 que estaba acá en la fila, segunda fila donde está en B igual a 0, ¿no? Entonces, de entrada esto ya tiene credibilidad. Si yo saco los valores propios de esta que está aquí, pues verificarán o verán que efectivamente también da los valores propios en S igual a 0 y en menos 1, ¿no? Entonces, esos son los valores propios que están aquí en la diagonal, 0, menos 4, menos 1. O sea, nada más lo que hice fue como reacomodarlos gracias a esta transformación que es el principio de separación. Y entonces tomo esta submatriz A subíndice 1, 1 o A11 y esta B1. Y con este par diseño mi compensador con los valores propios del lado cerrado que yo deseaba. Entonces usamos, por ejemplo, aquí está descrito el método de Ackermann. Y resulta que la matriz de retroestados del sistema o del subsistema controlable es esta, 3, 2. Y entonces a completo 3, 2 y le pongo un 0. Pero lo que hago ahora es para obtener la matriz K del sistema original completo, pues la multiplico por la matriz inversa
de mi matriz de transformación, es decir, por esta MCC a la menos 1, por esta matriz, y entonces eso ya me da la matriz K de retroestados, ahora sí, del sistema original, que tiene este menos 5, 2 y menos 2. Que de hecho este 2 es el que finalmente va a variar, pueden ser diferentes, pero no va a afectar mi matriz de retroestados o mi sistema de lazo cerrado. Entonces vean que cuando yo pruebo esta matriz K en el sistema de lazo cerrado, es decir, el determinante de SI menos A más B por K, pues eso me dará el sistema con valores propios en menos 2 más J y menos 2 menos J y menos 4, que es el que no puedo cambiar. ¿Sale? Ese sería el ejemplo a seguir. Entonces lo que voy a hacer nada más en los minutos que nos quedan, pues es mostrar en el MATLAB cómo podemos ver algunas variaciones en cuanto a la solución que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a definir nuestra matriz A. Si tienen alguna duda, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpir. Tenemos 0, menos 4, 0. Y por último 0, 0, menos 1. Aquí está mi matriz A. Mi matriz B era menos 1, 0, 1, sí. Menos 1, 0, 1. Y como pueden ver, al calcular la matriz de controlabilidad, tengo mi fila de ceros, que igual si lo quieren ratificar, su rango es 2. ¿Sale? O sea, todo esto va acorde a como lo habíamos mencionado. Voy a definir mi matriz MCC o MCC. Ahorita primero la voy a igualar. Y lo que voy a hacer es ahora definir este parámetro diferente. O este, cualquiera de estos. Vamos a ver, por ejemplo, vemos la columna 2 y la columna 3. Pues son prácticamente la misma, nada más multiplicada por menos 1. ¿Verdad? Si la columna 2 la multiplico por menos 1, me da la columna 3. Entonces eso es linealmente dependiente. Entonces yo también puedo hacer la modificación en la columna 3, pero de tal modo que no me quede esta fila de ceros, ¿no? O cualquiera de las dos filas de acá, esta o esta. Si las multiplico por 0, pues me va a dar esta, 0, ¿no? Eso también son linealmente dependientes. Entonces voy a buscar que la modificación quede en la segunda fila y de preferencia en la segunda o en la tercera columna. Yo, como vieron, escogí la tercera columna, pero vamos a escoger ahora la segunda. Vamos a decir que de MCC, el elemento por coordenadas 2,2, a segunda fila, segunda columna, sea igual a 1. Entonces, vean, ya nos queda así. Vemos que el determinante de MCC ya no es 0. Entonces existe su inversa. Voy a aplicar la MCC, la transformación de similitud, ¿no? Por A por MCC. Y me da esto. Y vean que aquí aparece que es menos 1 la parte que no es controlable. Y el menos 4 aparece acá como si sí lo fuera. Ajá. Sin embargo, esto no concuerda con lo que vimos anteriormente. En el ejemplo vimos que es el menos 4 el que está en la parte no controlable. Entonces esto no está correctamente separado, por lo tanto, esta modificación no es apropiada. Entonces quiero que vean que, aunque vean, obtuve todos los pasos y todo fue congruente, por así decirlo. O sea, sí obtuve una matriz de transformación con esta modificación y obtuvo un sistema separado. La separación no está correctamente hecha porque no es el menos 4 el que está separado. O sea, esto porque de antemano ya lo sabíamos. Si no, de otra manera, pues no lo hubiéramos sabido y pues hubiéramos tomado el menos 1 como el que no está correcto. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces voy a hacer otra vez esta igualdad y lo que voy a hacer es cambiar este elemento, el segunda fila, tercera columna, es decir, el 2,3. Y le voy a poner otro valor diferente. Por ejemplo, voy a poner menos 2. ¿Sale? O sea, vean, estoy usando un valor diferente del 1 que está propuesto en el ejemplo. Aquí está con menos 2. Y voy a hacer mi transformación. Y vean que aquí sí está separado el menos 4. Y si yo saco
Bueno, de hecho este queda igualito que en el ejemplo. Cuando está separado queda 0, 0, 1 menos 1. Aquí está 0, 0, 1 menos 1. Entonces, de esta parte también, sí, los valores propios son 0 y menos 1. Por lo tanto, pues aquí sí están separadas las partes, la parte que sí es controlable. Las raíces deseadas del compensador, vamos a decir, de la parte controlable, quedamos que era menos 2 más j y menos 2 menos j. Vamos a decir que la matriz de retroestados de la parte controlable es, por fórmula de Ackermann, la matriz, aquí, perdón, me estoy adelantando, esta transformación que hicimos aquí, no le llamé, vamos a ponerle A similar, acuérdense, y la B similar era inversa de MCC por B. Ahí está, ¿no? Entonces, estos dos primeros elementos es la B1 y esto de aquí abajo es la B2, ¿no? Entonces, ya vimos que como la parte no controlable está asociada a un valor propio estable, entonces sí puedo diseñar compensador para la parte que sí es controlable. Entonces, la A11 vendría siendo de la fila 2 de la 1 a la 2 y de la columna 1 a la 2. Entonces, A11 será la matriz A similar de la fila 1 a la 2 y de la columna 1 a la 2. Ahí está. B1 será pues la matriz B igual de la 1 a la 2, ¿no? Ahí está. Perdón, no es de la B1, es de la B similar, BS. Aquí ya estaba yo confundiendo. Sí, dije, ¿este signo de dónde salió? No, pues viene de la B original. No, es de la B similar. Muy importante, ¿eh? Esto de aquí no es correcto. Esto es lo correcto, de la B similar. Ok, entonces ahora sí, la K controlable por el método de Ackermann. La A 1, 1 y la B1. Con las raíces deseadas del compensador controlable. Ya me da. A ver, ¿por qué te tardas tanto? ¿Dónde la regué? Porque le puse B, no le puse B1, perdón. Ahora sí. Me dan esta, 3, 2, que creo que dan igual que en el ejemplo. Sí, miren, 3 y 2. Entonces, mi matriz K de retroestados será esta KC. Le agrego un 0 y le multiplicamos por la inversa de mi matriz de transformación. Me queda menos 5, menos 1, menos 2. Este menos 1 es la diferencia. Ven que acá daba, perdón. Menos 5, 2, menos 2. O sea, este 2 es diferente aquí, pero el menos 5 y el menos 2 siguen siendo iguales. ¿Verdad? Y entonces, si yo verifico los valores propios del sistema A menos B por K, ven que me da menos 2 más menos J y el menos 4 que no puedo modificar. Entonces, esto será siempre para los valores propios que sea que yo quiera proponer de lazo cerrado, solamente podrán ser para la parte que sí es controlable, mientras que la parte no controlable, esa se queda sin modificarse, esa queda inalterada. ¿Cómo ven? Más o menos ya quedó claro el principio de separación y qué hacer cuando no es completamente controlable el estado. Bueno, como pueden ver, no es algo tan complicado, pero puede ser enredoso, tal vez, en el sentido de que tener que separar las matrices originales en submatrices, ¿no? Para entonces trabajar con ellas y luego regresar al sistema original, pues con nuestra matriz de transformación. Sí, es el método que se está aplicando aquí. Entonces, vean que cómo hacemos esta combinación entre Ackermann y matriz de transformación. Aquí usamos los dos métodos juntos, ¿no? Otra observación que tengo aquí, este ejemplo fue, digamos que muy a nivel académico, muy procedimental, no así
y que estemos relacionándolo con un ejemplo particular. Para ello, aquí les podría mostrar otro ejemplo distinto. Por ejemplo, este que está aquí. Ahorita ignoren todo esto. Voy a ir a un ejemplo práctico, por así llamarle, donde tenemos el modelado de un sistema simplificado bajo ciertas condiciones muy específicas. Entonces, aunque la dinámica de un sistema puede ser muy compleja, si nosotros lo aislamos a un caso muy particular donde las condiciones son muy particulares, podemos de manera muy considerable reducir y simplificar ese modelo a un caso muy sencillo, comparación como es originalmente. Y es que cuando lo muestro, todo el mundo me suele decir, oiga, profe, ¿cómo nos pone eso, no? Ok, esto lo estoy poniendo de ejemplo. Y estamos hablando de la dinámica de planeación en una aeronave, ¿sale? Que viéndolo, les repito, desde un punto de vista muy particular, podemos simplificar mucho de qué estamos hablando, ¿no? Entonces aquí, meramente de manera introductoria, hablamos sobre digamos, sobre los tres diferentes movimientos o las tres rotaciones distintas que se puede tener en una aeronave, que son las mismas que se tienen en un extremo de un brazo robótico, hablando de la herramienta que se mueve, lo que le llamamos también la muñeca de su mano, también tienen estos tres movimientos. Si lo pusiéramos en perspectiva con comparación con su muñeca, tenemos estas tres rotaciones, ¿no? Lo que es el roll, que vendría siendo, en su muñeca vendría siendo el giro, digamos, con la palma hacia enfrente, o el eje de rotación hacia enfrente, esto es roll. El pitch, que vendría siendo como de arriba hacia abajo, y el yaw, que sería así de un lado hacia el otro, de derecha a izquierda. Esos son los tres movimientos o las tres rotaciones igualitas que se tienen definidas tanto en robótica como en sistemas aeroespaciales, ¿no? Entonces, bueno, ¿y esto para qué, profe? Bueno, resulta que en unas condiciones muy particulares vamos a proponer el monitoreo o la verificación. Esto lo saqué yo de un libro, no crean que también me lo inventé yo. Esto, nada más aquí me faltó referenciarlo de dónde lo saqué. Pero tenemos tres estados que nos interesan para unas condiciones bien particulares de operación. Y estos son el verificar la velocidad y la posición del ángulo yaw, que es así como se está mostrando aquí en este primer esquema, así como la velocidad y la posición de la variable roll, de la rotación, de inclinación, digamos, ¿no? De la aeronave. Y estas se pueden modificar mediante dos señales de entrada, que es delta A y delta R, donde delta A vendría siendo la inclinación de los alerones en las alas, nada más que, digamos que como si fueran opuestos, aunque también se podrían de manera simultánea, lo cual está raro, sí lo entiendo, pero bueno, aquí nada más para entender que con esto pues tenemos este movimiento principalmente sobre el giro sobre roll, y delta R, que vendría siendo el alerón de la cola, ¿verdad? La parte trasera, lo cual me daría el movimiento de rotación de yaw, ¿no? Este sería un modelo ultra simplificado, ultra linealizado, en unas condiciones muy particulares de operación, las cuales no tiene el caso tanto mencionarlas, pero aquí están. Y entonces tenemos el sistema linealizado en A, B, C y D. Como pueden ver, tanto B como D tienen dos columnas porque tenemos dos señales de entrada. Y entonces lo que nos interesa ver es, vamos a analizar cómo es la controlabilidad con cada una de estas. Vamos a ver si la primera entrada, o sea, el cambio en una de estas, modifica solamente dos variables o las cuatro, ¿verdad? En algunos casos veremos que unas de las señales de entrada pueden controlar unas de las variables, pero otra de las señales de entrada, otras variables distintas que la primera no podía controlar. Entonces, para tener el sistema completamente controlable, necesito a fuerza la interacción de dos variables. En este caso no necesariamente es así. En este caso a lo mejor sí puedo alterar de cierta manera las cuatro variables principales con una sola de las entradas. Sin embargo, bueno, está bastante claro aquí en este esquema que pues el propósito principal para cada una de las entradas es sobre cada par de variables que se están mostrando ahí, ¿no? La de delta R para yaw,
y su velocidad, y la delta A para rol y su velocidad, ¿no? Ese sería como lo principal, pero puede ser que sí sea, por ejemplo, que la delta A también afecte la variable de Yao, o que la delta R modifique o altere la de rol. También eso podría darse, ¿no? No lo sabemos, pero lo podemos verificar capturando estas matrices que están aquí. Entonces, nada más, esto lo menciono como a modo de breviario porque veo que por el tiempo ya no me alcanza para poder capturar esto y verificarlo, pero lo podemos checar después ya con más calma, o con otro ejemplo que también por ahí tengo, en el que tendremos dos entradas y tendremos precisamente esta situación en la que ahí sí una entrada se encarga de una parte del sistema y la otra entrada de la otra parte. Entonces, forzosamente necesito la interacción de ambas para que el sistema sea completamente controlable. De otra manera, pues no se podría. ¿Sí? Ese sería como la parte interesante. Entonces, la diseño, puedo hacer el principio de separación para diseñar el compensador de esa parte, y luego la otra, igual aplico el principio de separación y aplico la compensación para la otra parte. Entonces, así tengo ya la conjunción del sistema completo, pero interactuando uno con el otro. Eso está bien interesante y suena muy complicado, pero en realidad no lo es. Entonces, pero ese ejemplito lo guardamos para el tercer parcial. ¿Cómo ven? Sería Dejamos- interesante ver ese ejercicio, profe. Sí, lo vamos a ver para el tercer parcial. Entonces, me interesa ahorita nada más que vieran de en qué consistía este principio de separación y que lo tienen ahí en las notas, ¿no? Creo que ya para la parte de la observabilidad no está mostrado, pero se entiende, ¿no? Que si el sistema para la parte del observador pues es el dual para la del compensador, se puede dar el caso también en el que el sistema no sea de estado completamente observable, y entonces checar que la parte que no sea observable sea estable, y entonces por ahí diseñar el observador nada más para los estados que sí son observables, y a esa parte le llamamos detectable, ¿no? A la parte que sí es estable pero no observable. Decimos que es detectable, y sí se puede diseñar también un observador, pero de un orden más pequeño, y que no es lo mismo que el orden reducido, ¿no? El observador de orden mínimo, así se le llama, el observador de orden mínimo. Ese tema lo tomaremos para el siguiente parcial, donde ahí pues concluiremos con estas notas, justamente aquí donde viene observador de orden mínimo, y cambia la forma en cómo se construye este observador, porque será de un orden menor al que hemos estado viendo, y tiene un porqué, ¿no? Igual vamos a tener que separar este, las matrices y los estados, ¿no? Entonces, a grosso modo a ver, si tú estás midiendo la salida para diseñar el observador y estimar los estados, ¿por qué no? Y casi siempre la salida coincide con uno de esos estados, ¿no? ¿Por qué no? La salida que sí puedes medir la usas en la retro de estados, y solo los otros n-1 estados que no puedes medir, pues los estimas. Entonces así tienes un vector de estados estimados, excepto uno, que es el que sí puedes medir. Pues se supone que el resultado debe de ser más efectivo que si estimaras todos los estados, ¿no? Esa es como la filosofía o el criterio de usar un observador de orden mínimo, ¿no? Usar las mediciones que sí están disponibles, y las que no están disponibles, estimarlas con el observador. Pero ya no tienes que estimar todos los estados. Entonces, por eso se llama observador de orden mínimo, ¿no? Esa es la filosofía. Este es para el tercer parcial. Ojo, todavía no llegamos a la parte de optimización. Esas serían las notas siguientes. Este es el último tema de estas notas, según recuerdo. O sea, ya de aquí ya vienen ejemplos resueltos, más ejemplos resueltos, y por ahí, porque bueno, va implementado junto con los sistemas de control. Creo que esto es... miren, sí venía, yo creí que no venía. Principio de separación cuando el estado no es completamente observable. También está aquí. Justamente aquí está. No me acordaba que viniera, pero sí viene la parte dual. Aquí en la página 38 de las notas. Viene exactamente lo mismo, porque es el caso dual, para la separación del estado observable y no observable.
¿Sale? Entonces, y viene un ejemplo también. Entonces ya vienen problemas propuestos y se acabó, ¿no? Entonces ese sería como el final de estas notas. ¿Listo? Vale, profe. Muy Disculpe, bien, mañana a qué hora chicos. lo vemos. Perfecto. Ese es justamente el punto que iba a continuación. Mañana, al tratarse de día de examen parcial, aunque quiero hacer algunas aclaraciones que les pueden ayudar a resolverlo de una manera más eficiente, yo estimo que nos veríamos a las 7. Ahí sí. ¿Sale? Ya ven que los días de exámenes es el pasado, creo que también nos vimos a las 7. Nos citamos a esa hora. Sí, profe. Ok. Excelente. Profe, una duda. Dígame. Con respecto a la práctica, Sí. aparece para subir un archivo, pero en sí no aparece como el archivo de la práctica, lo que vamos a hacer. Ah, claro. El archivo lo van a encontrar en la sección, permítanme, es que necesito abrirlo aquí para decirlo de manera muy puntual, en la de archivos, donde vienen sus notas y todo eso, en la carpeta general van a encontrar ahí un archivo .rar que dice ltc3-práctica2.rar. Ahí vienen 3 documentos. Viene el archivo de Word, donde viene la práctica como tal. Viene el archivo de Simulink, donde yo les estoy ahí poniendo el sistema modelado, pero el original, el no lineal, con su simulación virtual. Y viene el archivo virtual, precisamente el que se necesita para que se pueda visualizar la parte interactiva, la parte virtual pues básicamente es el péndulo. De hecho, eso se los puedo mostrar. Cómo viene y qué viene. Déjenme. Para mostrarlo. Sí, aquí está. Ya nos pasamos un poquito de las 10, pero miren, aquí está. Así viene, es un archivo zip, les digo, ltc3-práctica2.rar. Al darle doble clic aparecen estos 3 archivos, el de la práctica y estos del péndulo, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí no lo voy a abrir de aquí, yo sí lo tengo original por aquí. Esto es la guía, pero todavía no la tengo actualizada. Miren, aquí les muestro la práctica. Aquí ya no incluí fechas ni de entrega ni nada, simplemente me voy directo al grano sobre la introducción, es algo de teoría que ustedes ya tienen, y aquí viene el desarrollo. Esta reglita yo se la puse aquí en la imagen, no la tienen en el virtual original. Aquí vienen los modelos. Esto fue lo que me tardé más para hacerlo más apegado al modelo. El modelo tendrá el sistema del péndulo sin fricción. Esa es la clave aquí, es sin fricción. Cuando es con fricción aumenta el número de términos por ahí que hay que calcular. Ya vienen aquí los valores de los parámetros que hay que utilizar, que van a sustituir aquí. Y por lo tanto en estas matrices, ¿no? Y aquí viene lo que hay que hacer. Ustedes lo van a hacer para sistema linealizado, o sea, el que está aquí planteado en estas ecuaciones, pero después por ahí les pido que utilicen el archivo que les estoy agregando, ¿no? En el que van a ver cómo sí funcionan estos algoritmos que van a ustedes a diseñar, pero para este sistema que es el sistema no lineal original. Y aquí estas gráficas que vienen en los resultados obtenidos, simplemente es como una introducción al archivo, ¿no? Cuando lo abran, verán aquí que si lo simulan así, porque está lazo abierto sin compensar, van a ver estas gráficas y también van a ver el comportamiento del péndulo. También por ahí les estoy pidiendo que agreguen unas conclusiones, y es lo que quiero que utilicen. Hablando del archivo del péndulo invertido.slx, que repito, tiene que ir en la misma carpeta donde está de péndulo invertido.wrl. Si me aguantan así tantito rapidísimo, vean, aquí está el lazo abierto, no hay nada compensado. Si yo entro al modelo, aquí está, vean, aquí tenemos senos, cosenos, productos entre variables, entonces este es el no lineal.
Esto me permite dar con las condiciones iniciales, que por cierto están aquí, ángulo inicial. Vean que está el péndulo y inicialmente tendrá esta pequeña inclinación. Si no está compensado, así como lo están viendo ahorita, al momento de simularlo, simplemente van a ver cómo el péndulo empieza a oscilar. Y el carrito que lo mueve también está ahí moviéndose de manera oscilatoria. Entonces, bueno, si yo lo dejo más tiempo, pues van a ver siempre el mismo comportamiento y por eso pueden observar. Estas gráficas son exactamente ese movimiento que tiene tanto X y velocidad, que son las del carrito, como teta, que es el ángulo, y su velocidad angular, que son las del péndulo. Estas gráficas son exactamente las que les estoy poniendo ahí en la práctica. Y nada más para que observen el comportamiento del sistema original. Si yo a este le quito esto y le cierro la retro de estados que ustedes diseñen, tiene que funcionar también. ¿Sale? Ese es lo que viene incluido en su archivo punto .rar. LTC práctica 2. Y como dije, la van a encontrar en... Ay, aquí no lo tengo, perdón. Lo tengo, lo tienen ustedes en su parte, en la sección donde dice archivos. En archivos, ahí viene en el general, aquí está, miren, LTC3 práctica 2.rar. ¿Sale? Ya lo subí, ahí está para que ustedes lo descarguen. ¿Listo? Profe, nada más una pregunta. Sí. Al principio de la clase había mencionado algo de una guía, pero se me cortó el internet y como que no sé muy bien si era para el examen o algo así. No, es para la práctica. No sé si me pudiera explicar. Ah, ¿para la práctica? Sí. Okay. Sí, les dije que al transcurso del día, si no mañana. Vale, gracias. Sí. ¿Alguna otra cosa? Bueno, repaso así rápido los que me faltaron de asistencia.